Vayan abriendo sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 22, por favor. Recuerden poner en modo vibración, silencio sus celulares. Se nos puede pasar, todo nos pasa. Para que no interrumpan. Y ya si quieren tomar alguna llamada urgente, pueden tomarla fuera sin problema también. Hechos, capítulo 2. Un libro que escribió Lucas, el médico, junto con el Evangelio de Lucas. En donde se dirige a Teófilo, ¿recuerdan al inicio de los libros? Capítulo 2, versículo 22, creo les comenté. Vamos a leer hasta el versículo 36. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tenernos aquí, Dios. Háblanos, Señor. Háblanos por medio de tu palabra, Dios. Habla a cada corazón y ayúdame a mí, Señor, a predicar tu palabra, Dios. A hacerme a un lado, Dios, para que tu palabra sea glorificada, para que tu palabra te glorifique a ti, Señor. Y para que tu pueblo también, Señor, reciba tu palabra con humildad, con mansedumbre, Dios. Y toda la gloria te la damos a ti, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. También ya comenzamos con nuestra transmisión en vivo. Y les mandamos un saludo virtual. ¿Cómo está cambiando la situación en el mundo? En 10 años esto va a ser muy diferente. Todo se va a automatizar.
la tecnología está avanzando muy aceleradamente. La segunda parte del sermón de Pedro, que comprende del versículo 22 al 30, trata con la muerte y la resurrección del Señor. Y Pedro atribuye su muerte a la voluntad de Dios y a los hombres pecadores que de alguna manera participaron en la muerte del Señor sin tener conocimiento que se trataba del Hijo de Dios. El plan de Dios fue que su Hijo muriera por nuestros pecados y que resucitara al tercer día. Después de estar con Cristo, que resucitó, este Cristo que resucitó estuvo con Pedro 40 días, él entendió y pudo predicar con claridad acerca de su resurrección, explicando este suceso en el Salmo, con el Salmo, mejor dicho, 16, que comprende del versículo 8 al versículo 11. Ahora, los versículos 29 y 30 que ya leímos aclaran que aunque David escribió el Salmo 16, él no se refería a sí mismo, sino proféticamente a Jesús, el Mesías, que vino un milenio después del salmista. Los versículos del 30 al 32 nos proveen la transición del tema de la resurrección de Cristo al tema de la tercera parte del sermón de Pedro, la exaltación de Cristo. Para reforzar y explicar este acto, Pedro se refiere al Salmo 110, versículo 1. La exaltación de Cristo, hermanos, es la cima de varios sermones en el libro de Hechos y es un tema clave. Ahora, continuemos con nuestro estudio del libro de Hechos. Sigamos escuchando el primer sermón de Pedro, que trajo como consecuencia 3,000 personas que se entregaron al Señor. Y recordemos que Pedro tomó 3 citas del Antiguo Testamento para construir su sermón. El milagro de hablar en lenguas, que ya lo vimos en Joel 2:28, la resurrección de Jesús, Salmo 16, 8 al 11, y la exaltación de Cristo, en el Salmo 110, versículo 1. Bueno, estas escrituras fueron la base, fueron el fundamento para construir su predicación. Él predicó la palabra de Dios, no predicó otras cosas, él predicó la palabra de Dios. Y la palabra, que es poderosa, convirtió el alma de muchos creyentes, y este era el objetivo primordial del sermón de Pedro, la salvación de aquellos que lo estaban escuchando. Así que Pedro primeramente les predicó la profecía de Joel, que consta del derramamiento del Espíritu Santo, que se cumplió ¿cuándo, hermanos? El día de Pentecostés. Para después predicarles acerca de las señales aterradoras antes de la venida del Señor, que también ya estudiamos. Ahora imaginen a la audiencia atenta, y la palabra de Dios haciendo su obra, tocando sus corazones. Sus corazones fueron conmovidos profundamente a tal grado que la multitud quería saber cómo escapar de ese tiempo de terror y devastación. Entonces Pedro les citó la parte final de la profecía de Joel y les dijo: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermanos, el nombre de Dios representa todo lo que Él es y todo lo que Él hace. Refleja todo su carácter, su naturaleza y sus atributos. Invoquen el nombre del Señor. ¿Cuál es su nombre? El nombre del único y santo Dios. Santificado sea tu nombre. Significa apartado. Su gran nombre está separado de todos los nombres. Su nombre es único e incomparable. El hecho, hermanos, de solo comparar su nombre con otros nombres es una vil bajeza, porque su nombre es santo. Y los nombres de todos los hombres han sido manchados por el pecado. Porque solo hay un nombre que es sobre todo nombre. También lo vemos aquí en Hechos 4:12. Y este versículo es clave, hermanos, también para nuestra fe, para nuestra salvación, que está segura en Cristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro
nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. Es el único nombre, el nombre del Señor Jesús. Pedro en Hechos 2:22 les da el nombre por el cual pueden ser salvos. Invoquen el nombre de ¿quién? De Jesús Nazareno. Ahora sí vamos al versículo 22. Hechos 2:22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Pero cuál nombre? Y aquí les dice cuál nombre. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. En este versículo vemos nuevamente al Pedro valiente. Ya no era ese hombre cobarde. Vemos a ese Pedro valiente retando a los varones israelitas presentes, diciéndoles: escuchen estas palabras, Jesús Nazareno, escuchen este nombre. Ahora, hermanos, ¿por qué Jesús Nazareno? Bueno, fue el nombre por el que se conoció comúnmente al Señor durante su ministerio. Así identificaban a nuestro Señor, porque su pueblo natal era Nazaret. Se le conocía como Jesús de Nazaret. De hecho, este fue el nombre en la inscripción sobre la cruz, como dice Juan 19, versículo 19. Pedro también lo llama así en el libro de Hechos, en Hechos 3:6, 4:10 y 10:38. Incluso, como también lo vimos ya, hubo algunos que lo utilizaron en tono de burla, de menosprecio, porque era una aldea muy pequeña, que estaba también cerca ahí, dentro de Galilea. Ahora, este nombre, Jesús de Nazaret, nos muestra algo realmente maravilloso: la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor dejó la gloria del cielo para vivir en Nazaret, un lugar muy pequeño que estaba situado en una humilde aldea llamada Galilea. El Dios humilde. El Salmo 113, versículo 6, dice que Dios se humilla a mirar en el cielo y la tierra. Y la palabra humilla en el hebreo aquí significa hundirse, bajarse, inclinarse. Es decir, nuestro Dios descendió de los cielos para vivir en un lugar que desde lo alto se ve como un grano de arena. El Dios todopoderoso, grande, sublime, se humilló de tal manera. Ahora, vamos a ver una escena inaudita, pero a la misma vez maravillosa, en donde el protagonista principal es el Dios humilde. Vamos a Lucas 19:35 al versículo 38. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Se pueden imaginar esta escena? El pollino miraba a su alrededor y creía que esa celebración era porque se trataba de él. Le tendían los mantos. De ser un pollino se sentía como un Pegaso, como un caballo así, grande y hermoso.
pero se le había olvidado quién iba encima de él. Y que no se trataba de él, que se trataba de aquel que iba encima de él. Que no se nos olvide, hermanos, de quién es toda la gloria, la honra y la alabanza. Por muy elocuente que sea un predicador para compartir la palabra de Dios, hermanos, toda la gloria es para Él, únicamente para Él. No hagan ídolos, hermanos, de los hombres. Es que si no predica a tal persona, yo no voy a ir. Si no dirige la alabanza a tal persona, yo no voy a ir. No, hermanos. A veces estamos como este pollino, que se nos olvida quién está encima y que se eleva por encima de todo y de todos. El único Dios, grande y todopoderoso. Se trataba del Dios humilde. Vean la escena conmigo. Todos esperaban a su libertador. Pensaron que Jesús haría una entrada triunfal usando un carruaje dorado y rodeado con oficiales a su alrededor. Pero para su sorpresa, lo vieron montado sobre un pollino. En la actualidad, hay pastores que se presentan en las iglesias o en algún congreso cristiano. Yo soy testigo de algo así. No me lo van a contar, yo soy testigo. Que entran con sus motocicletas de lujo o utilizan camionetas para adornar sus eventos. Bueno, miren a Cristo aquí. Él es mi ejemplo, no el hombre. Veamos a Jesús. La escena es por demás sorprendente porque no cualquier hombre iba sobre ese pollino. Era el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que creó todas las cosas visibles e invisibles, el que antes de tomar un cuerpo como el nuestro, que es una vil humillación, ya había compartido la gloria con el Espíritu Santo y con el Padre, porque Él ya existía. Cero soberbia, cero altivez, cero orgullo. Por ninguna parte lo ves en el Señor. Todo lo contrario, ves su humildad y mansedumbre que brillaron intensamente como la luz del sol. Él dijo, sean humildes y mansos como yo. Ahora, esas palabras en la boca del Señor Jesús caben perfectamente. Y nada más. Pero en un hombre que diga, sean como yo, humilde y manso, ya manifiesta soberbia. Es que yo soy bien humilde. Ay, lo bueno es que eres bien humilde. No caben en nosotros. Ante este maravilloso ejemplo, lo único que podemos hacer es humillarnos delante de Él. ¿Cuántos de aquí cada día quieren parecerse más a su Señor? Todos, yo creo. Seamos humildes. Seamos humildes. Qué terrible es una persona soberbia y altiva. ¿Te has encontrado con alguna situación así? Que porque tiene dinero y porque tiene una posición económica quiere denigrar a la gente, insultarla y hacerla trapear casi con la gente en el piso. Es que no sabes quién soy yo, conozco a tal persona y empiezan con sus cosas. Nuestro ejemplo es el Señor Jesús de humildad. Aprendamos de nuestro Señor, que fue humilde y que vino desde los cielos para vivir en una pequeña aldea llamada Galilea. De manera soberana, y el Señor quiso llegar. Ahora, Pedro describe en este versículo 22 de Hechos a Jesús de Nazaret como varón aprobado por Dios. La palabra aquí es adeiknumi, para aprobado, que tiene varios matices.
Por ejemplo, se usa en 1 Corintios 4:9 y nos habla de exhibir algo. En 2 Tesalonicenses 2:4 se utiliza en el sentido de proclamación de un alto cargo. Todos estos matices aplican a nuestro Señor. Él fue exhibido como Dios en carne humana en la cruz del Calvario y fue confirmado con muchas pruebas indubitables. Finalmente, Dios lo exaltó, dice la Escritura, hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, lo que significa que no existe un cargo superior o un puesto más alto y que ese puesto ya está ocupado por el Altísimo Mesías, el Rey ungido de Dios. Ahora, Pedro también nos enseña el medio por el cual Dios aprobó a Jesús. Lo aprobó por medio de maravillas, prodigios y señales. Todos los milagros realizados por nuestro Señor proveen, hermanos, una abrumadora evidencia de que Él es quien afirmó ser el Hijo de Dios. Desde su milagroso nacimiento hasta su milagrosa resurrección, todo el ministerio terrenal de nuestro Señor estuvo acompañado, estuvo rodeado de milagros. Nicodemo le dijo al Señor: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales, estos milagros que tú haces, si no está Dios con él. Es lo que dice Juan 3:2. Ahora, hermanos, nosotros no deberíamos sorprendernos que el Dios que creó el universo de una manera sobrenatural decida en ocasiones intervenir en ese mismo universo de la misma manera, sobrenaturalmente. Dios es todopoderoso, Él todo lo puede. Él sigue abriendo el mar, resucitando muertos, sanando a los enfermos y liberando a los endemoniados. Él sigue haciendo milagros. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia. No hay sombra de variación en Él. Él es el Dios inmutable, Él no cambia. Los numerosos intentos de muchas personas que dicen que Jesús solo fue un buen hombre, un buen maestro, han terminado en frustración porque la Escritura está llena de los milagros de Jesús. Si retiramos los milagros de la vida de Jesús, Él se convierte en un hombre como nosotros. Pero Él fue un hombre extraordinario porque hizo cosas extraordinarias. Tanto las maravillas como los prodigios y las señales describen obras milagrosas de Dios. La palabra que se utiliza para maravillas es dunamis, aquí. Y es un término que describe el carácter poderoso y sobrenatural de las obras de Dios. Prodigios, aquí describe el asombro que experimenta la mente de quien presencia un milagro. Y la palabra que se utiliza para señales es semeión. Y da la idea de obras milagrosas de Dios para señalar, apúntenlo, hermano. Esto es importante, para señalar una verdad espiritual. Y aquí es donde se me pierden algunos, porque se dejan llevar por los milagros nada más, como los 10 leprosos, que recibieron su milagro y su sanidad, y se perdieron y ya no regresaron con el Señor. Solo uno fue salvo. Y hay muchas personas que nada más están en busca de su milagro. Y están bien enfermos y utilizan a Dios como si estuvieran en el último piso de la torre y se está quemando y lo utilizan como una escalera. ¡Sálvame, Dios! Pero todo el año, y meditaba en esto. Todos los domingos, aquí, tenemos una cita con Dios. Con Dios, no con el pastor. Con Dios. Y Dios te quiere hablar, me quiere hablar. Y Dios quiere estar contigo y conmigo. ¿Cómo te presentarías? ¿Cómo vendrías a este lugar? ¿Estarías emocionado? Me voy a ir a encontrar con mi Señor, aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre y hizo todo por mí. Qué alegría y qué gozo debería despertar eso en nuestro corazón. Debería
debería estar latiendo nuestro corazón, de decir, me voy a encontrar con aquel que le dio sentido a mi vida, que le dio razón a mi vida, que me sacó del alcohol, que me sacó de las drogas, que me sacó de una vida terrible. Se nos olvida, ¿verdad, hermanos? Los milagros de nuestro Señor constituyen poderosas expresiones del poder de Dios y fueron diseñados para captar la atención de las personas y para enseñarles una verdad espiritual. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en Juan 6, Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los panes con el propósito de enseñar una verdad espiritual. ¿Cuál era esa verdad espiritual? Juan 6:35. ¿Algunos han leído este capítulo? Cuando hizo la multiplicación de este alimento y todos comieron y se saciaron y hasta quedaron algunos pedazos de pan. Bueno, en ese capítulo había gente que seguía a Jesús nada más porque le daba de comer. Y los confronta a él. Ustedes no me siguen por los milagros o por lo que yo soy. Ustedes me siguen porque querían comer, se querían saciar. Y esa palabra en el original es muy fuerte, porque habla de comer como si fueras un animal. Dios nos ama así, Él es amor. Y cuando Él nos dice las cosas de manera frontal, es porque nos ama. Es porque Él nos ama y conoce nuestro corazón. Bueno, después de haber alimentado a esta multitud, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, jamás. Ahora, ahorita voy a unir la idea con este versículo, pero el Señor también usó el milagro de la resurrección de Lázaro para ilustrarnos la verdad espiritual de que Él es la resurrección y la vida. Juan 11:25, que les leo, dice así la palabra. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, notemos que estos dos milagros, el de la multiplicación de panes y el de la resurrección de Lázaro, apuntaban a la verdad espiritual de ¿qué, hermanos? Del sacrificio de Cristo para dar vida a los pecadores. Esa era la intención que también el Señor tenía. Hacía milagros, pero decía, eso no es lo más importante. Que se alimenten aquí únicamente de alimento. Necesitan la palabra de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero Él se presenta como el pan. ¿Tienes sed? ¿Tienes hambre? Ven a mí, ya no vayas al mundo, ya no te sacies del mundo, no te sacies del pecado, no te llenes del pecado, porque sigues estando vacío, ¿sí o no? Millonarios que se quitan la vida, hermanos, que pueden comprar tantas cosas. Yo creo que los ejemplos más claros los tenemos en la música secular, de hombres muy populares que ganaron mucho dinero y que terminaron infectados de SIDA. Bueno, ellos son los ejemplos de la juventud. Pero terminaron vacíos. Nada los pudo llenar, nada los pudo satisfacer. Porque solo Cristo hace al hombre feliz. Y solo Cristo nos llena. Porque Él es suficiente. Amén. Lo voy a hacer participar para que no se me duerman. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.
Es que el calorcito, pastor, dicen. Bueno, apuntaban a una verdad espiritual, esos milagros. Porque el mayor de los milagros es que Dios salve a un pecador. Salve a un pecador. Que Dios limpie de todos sus pecados a hombres y mujeres perversos. Ese es el mayor de los milagros. Todos somos un milagro de Dios. Los que estamos aquí. Pedro le recuerda a su audiencia que los milagros de Dios realizados por medio de Jesús fueron hechos entre vosotros como vosotros mismos sabéis, en este versículo que estamos leyendo. Ahora, hermanos, los judíos no podían afirmar que no los vieron. Su rechazo de Jesús no se basaba en falta de información, sino en odio y en amor al pecado. Como en la actualidad, hay mucha evidencia y pruebas indubitables que nos gritan que Jesús es el Hijo de Dios, pero la gente no quiere escuchar, ama el pecado, ama el mundo. Ese odio hacia Jesús aparece en muchos pasajes. Voy a leerles nada más en Juan 10:37. Estas palabras, Jesús declaró: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si la hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Cuál fue la respuesta? Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Se escapó de sus manos. Notemos que aunque rechazaban las afirmaciones de Jesús, no negaban las obras que él hacía. Después de la resurrección de Lázaro, algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron que lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y ellos no lo negaban. Ni siquiera los más terribles enemigos de Jesús negaron sus milagros. Sin embargo, lo querían asesinar, lo querían matar. En la entrada triunfal, que también ya vimos unos versículos, muchas personas daban testimonio de que Jesús había resucitado a Lázaro de los muertos. Pero unos días después, estas mismas personas gritaban ante Pilato: crucifícale, crucifícale. Quizás la declaración más clara de que las obras de Jesús estaban respaldadas por el Padre viene de sus mismas palabras en Juan 15, 24 y 25, que vamos a leer. Si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Es muy interesante ver que el hombre más bueno, santo, no se pudo llevar con el mundo. La gente lo odiaba, lo quería matar. Y cuando confrontaba a los fariseos, era para mostrarles la dureza de su corazón, porque también los amaba Jesús. Porque Jesús murió también por esos fariseos que se burlaban de él, por esos romanos que le abofeteaban y le aventaban saliva en la cara. O sea, murió por todos, por aquellos que se reían de él. Si tú eres el Cristo, baja y desciende. Y casi en un grito de amor él les decía: no bajo porque te amo, porque quiero morir por ti. Es un amor que derrumba a cualquiera, hermanos. Pero no lo entendían. Sin causa lo aborrecieron. Y lo aborrecieron de tal grado de que cuando le pegaban, hermanos, atrás en la espalda, lo hacían con odio y con mucho... Imagínate, ¿no? O sea, ese hombre que te va a salvar lo estabas matando. Y eso es lo que hizo nuestros pecados con el Señor Jesús. Nuestros pecados llevaron al Hijo de Dios a la cruz del Calvario. Nosotros le pegamos, nosotros le escupimos, nosotros fuimos los que ofendimos al Señor.
La evidencia de la vida y de las obras de Jesús mostró de modo concluyente e innegable que Él era el Mesías de Dios. Pero puesto que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, cometieron el pecado más grande que se pueda cometer: rechazar a Jesucristo. Un reformador decía algo interesante. ¿Cuál es el pecado más grande que podemos cometer delante de Dios? Él empezaba a meditar en esto. Él decía, si el mayor mandamiento de Dios es que ames a Dios sobre todas las cosas y que ames a tu prójimo como a ti mismo, entonces el pecado más grande es ir en contra de este mandamiento. No amar a Dios y no amar a tu prójimo como a ti mismo. No amar a Jesús. Rechazaron a Jesucristo. Vayamos al 23. Hechos 2:23. Solamente vimos el versículo 22, pero vamos a avanzar rápido. Hechos 2:23. A este, refiriéndose a Jesús de Nazaret, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, por manos de los romanos, crucificándole. El uso enfático de Pedro de las palabras a este pone de manifiesto el contraste entre la evaluación que sus oyentes hacían de Jesús y Dios. Ellos habían rechazado y crucificado al mismo a quien Dios había honrado como Mesías. Y también recuerdan que ellos esperaban su Mesías, que es parte de otra enseñanza también, pero ellos estaban esperando a su Mesías, esperando que las profecías se cumplieran. Bueno, pues ellos mismos lo crucificaron. No se dieron cuenta de eso. En este versículo, Pedro responde por adelantado un argumento que se levantaría en las mentes de sus oyentes. Ellos estaban construyendo en sus mentes el siguiente argumento: si Jesús era el Mesías, ¿por qué fue una víctima? ¿Por qué no usó su poder para evitar la cruz? La respuesta de Pedro a este argumento implícito fue que Jesús no fue una víctima, al contrario, fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ekdotos, para entregado, es la palabra. Aparece solo aquí en el Nuevo Testamento y describe a quienes se rinden ante sus enemigos o que eran traicionados. Es decir, Dios entregó a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo y lo entregó a sus enemigos. Ahora, Dios ha diseñado y planeado todas las cosas del pasado, presente y futuro. Él lo sabe todo. Es el Dios omnisciente. Aún no digo la boca y tú ya la sabes toda, dice David. Él lo sabe todo. Entonces, Jesús fue traicionado, ya lo sabía el Señor. Eso es una cosa, ya lo sabía, que Judas traicionó al Señor y lo entregó en manos de los líderes, quienes a su vez lo entregaron a los romanos para que lo ejecutaran. ¿Sí? Ahora, vamos a estudiar un poquito más esto, porque hay algunas posturas acerca de la predestinación también. Entonces, pero aquí nada más quiero dejarles algo rápido. Dios sabe todas las cosas, sí, pero el hombre es responsable de lo que hace. Dios no obliga al hombre a que haga lo malo, porque Él es bueno. Dios no obligó a Judas a que lo entregara, aunque ya estaba escrito también en la palabra de que lo iban a entregar. Es un tema más profundo, pero no voy a meterme el día de hoy en esto. Quizás más adelante, porque también lo menciona este libro de Hechos. Ahora, la palabra determinado aquí es la
palabra griega orizo con H, de donde tenemos la palabra castellana horizonte, que significa marcar con un límite o predeterminar. La palabra para conocimiento es boulami y se refiere a la voluntad, diseño y propósito de Dios. Estas dos palabras juntas indican que Jesucristo fue entregado a la muerte, y esto Dios ya lo sabía desde la eternidad, porque Él es Dios. ¿Y quién creó a Dios? Dicen algunos. Pues nadie, si no fuera Dios. Él es el único Dios autoexistente, nadie más. Anticipado conocimiento. Pedro resalta firmemente que Jesús fue entregado a la muerte por medio del plan eterno de Dios. Sin embargo, que Jesús fuera entregado a la muerte por el plan determinado de Dios no absuelve de culpa a quienes lo mataron. Pedro continuó enjuiciándolos porque mataron a Jesús crucificándole. Ellos fueron los instigadores de la ejecución de Jesús, la cual fue realizada por manos de inicuos, en este caso los romanos. Dios usó a hombres malvados para lograr su propósito, pero no les violó la voluntad. No somos robots, ni les quitó la culpa por hacer eso. De ahí que Pedro presente la soberanía total de Dios junto con la responsabilidad total del hombre. Somos responsables, somos agentes morales responsables de lo que hacemos. Y yo le decía a algunos jóvenes, las decisiones que tomes ahorita, buenas o malas, te van a afectar para toda tu vida. ¿Sí o no? Te afectan para toda tu vida, te marcan para toda tu vida. Somos responsables de lo que hacemos. Si una jovencita de 14 años queda embarazada por tomar esa decisión de tener esa relación sexual fuera del matrimonio, la va a marcar para su vida. Y ciertamente, todos nos equivocamos, tomamos malas decisiones también. Pero tenemos al Señor que nos guía y que nos ayuda también. Dios usó a hombres malvados para lograr su propósito, pero no les violó la voluntad ni les quitó la culpa por hacer eso. De ahí que Pedro presente la soberanía total de Dios junto con la responsabilidad total del hombre. Esa verdad, al parecer paradójica, se afirma en toda la Biblia y se ilustra en Lucas 22:22. Voy a leerlo rápido. Hablando ahí de su traidor, nuestro Señor expresó: a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. No lo exime. De que el Señor sepa todas las cosas, no nos exime de que estamos libres. Porque también, voy a decirlo rápidamente, es importante. Porque algunos creen que ya desde antes de la fundación del mundo el Señor ya sabe quiénes son sus escogidos. Y son los únicos que van a ser salvos. Y el Señor también en su conocimiento, como Él ya sabe quiénes también se van a perder, dice: nada más solamente son mis escogidos por los que morí. No, hermanos. Él murió por todos. Él entregó su vida por todos. Es una postura muy peligrosa. Muy peligrosa. La expiación limitada, así le llaman. El abominable pecado de rechazar a Jesucristo constituyó el momento más sombrío de la historia de Israel. Y aunque Pedro no desarrolla aquí la idea, el Antiguo Testamento enseña claramente que el Mesías debía morir. La muerte de Jesucristo confirmó que Él era el Mesías. Hechos 2:24. Y vamos a leer hasta el versículo 32. Que les leo. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí ya vamos a hablar acerca de la resurrección de Jesús. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido.
Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, a Jesús de Nazaret, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. La resurrección de Cristo no solo fue el tema central de la predicación de los apóstoles, sino que también es sin duda el punto culminante de la historia redentora. Demuestra más allá de toda duda la divinidad de Jesucristo y establece sus credenciales mesiánicas. También es la garantía de nuestra propia resurrección. La resurrección es la prueba suprema de que Dios aceptó el sacrificio de Jesucristo, según Romanos 4:25. Ahora, sin esta, su muerte se convierte en el acto más heroico de un noble mártir, o la muerte patética de un hombre, o la ejecución de un fraude, si él no hubiera resucitado. Pero él resucitó. En estos momentos, la resurrección de Cristo se convierte en el tema principal de Pedro, en su sermón. Después de dedicar un versículo a la vida de Cristo y otro a la muerte, el apóstol dedica 9 versículos a la resurrección del Señor, que fueron los que leímos. Los versículos 23 y 24 del libro de Hechos forman un pensamiento relacionado. Israel rechazó y crucificó a su Mesías, al cual Dios levantó. Pedro explica de manera clara y enérgica el punto de que ellos eran culpables por oponerse a Dios. Al resucitar Jesús, Dios les soltó de los dolores de la muerte. Dolores se traduce de una palabra odinas, que literalmente significa dolores de parto. Igual que el dolor de una mujer en la labor de parto. El dolor de la muerte de Jesús fue temporal y resultó en algo glorioso. ¿En qué? En su resurrección. Dios liberó a Jesús de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte era impotente para retenerlo por varias razones. Primera, no podía retenerlo debido a su poder divino. Jesús es la resurrección y la vida. Él destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, como dice Hebreos 2:14. Ahora, la segunda razón es que la muerte no podía retenerlo debido a la promesa divina que está en Juan 2:18 al 22. Que les voy a leer solamente el versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Nuestro Señor les dijo a sus discípulos: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, como lo dice Lucas 24:46. Por último, la muerte no podía retener a Jesús debido al propósito divino. Dios ha diseñado que su pueblo esté con Él por toda la eternidad. A fin de hacer eso, ellos deben morir y pasar al otro lado. Jesús fue primero para abrir este camino, ya que Él vive y su pueblo también vivirá para siempre. A fin de confirmar aún más que la resurrección era el plan de Dios para el Mesías, Pedro cita un pasaje profético de Salmos, capítulo 16, del versículo 8 al 11. Aunque fue escrito por David, el pasaje habla proféticamente del Mesías en primera persona. Vamos a leer, o apunten Salmo 16, 8 al versículo 11. Que dice así: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo,
y delicias a tu diestra para siempre. La declaración, veía al Señor siempre delante de mí, nos muestra la confianza que Jesús tuvo en Dios. Jesús mantuvo su enfoque en Dios sin importar el sufrimiento. Y es lo mismo que todos deberíamos de hacer en esos momentos difíciles de nuestra vida. Poner nuestro enfoque en Dios. Como Él. En la cruz del Calvario, Él se mantuvo firme, enfocado en Dios. El Señor Jesús sabía que Dios estaba a su diestra y por lo tanto no sería conmovido. La diestra simboliza aquí protección. En la antigüedad, un guardaespaldas se ponía al lado derecho de quien estaba protegiendo. En esa posición, él podía cubrir con su escudo a su protegido y tener en su otro brazo su arma para pelear. Esa es la ilustración que nos da aquí. Así estaba Dios con el Señor. El Señor estaba confiando en Él. Él era su protector. Debido a su confianza en la protección de Dios, el Mesías pudo decir: mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Ni siquiera el dolor de la cruz pudo frenar el gozo de Jesús. El escritor de Hebreos declara: Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, como dice Hebreos 12:2. Además, otra razón para el gozo del Mesías fue su confianza en que también su carne descansará en esperanza. Aquí carne se refiere al cuerpo físico. Y la palabra descansará es kataskeno, que literalmente significa una tienda. Expresa la seguridad del Mesías de que podía encomendar su cuerpo a la tumba con la confianza plena de que resucitaría otra vez. ¿Se pudo gozar el Señor todavía en esos momentos tan difíciles? La declaración del Salmo 16, que viene a continuación, nos confirma la confianza del Mesías. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Hades en el Nuevo Testamento equivale al término del Antiguo Testamento Seol. Aunque se puede referir específicamente al infierno, Pedro lo usa aquí en un sentido más general, como morada de los muertos. Esta frase, no dejarás mi alma en el Hades, expresa la confianza de Cristo de que no quedaría cautivo en el reino de los muertos. Dios tampoco permitiría que su santo vea corrupción. Durante sus 3 días en la tumba, el cuerpo de nuestro Señor no experimentó corrupción. Hechos 2:28 dice: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. La frase los caminos de la vida, el texto hebreo del Salmo 16:11 lo usa en singular, la senda de la vida, que se puede interpretar como una referencia a la resurrección. Por tanto, se podría traducir como el camino de la vida hacia la resurrección, como consecuencia de que Él se levantaría al tercer día. Me llenarás de gozo al experimentar la presencia de Dios. Es lo que dice este salmo, que también lo encontramos en el libro de Hechos. Recuerden, Pedro está citando este salmo para hablar acerca de la resurrección del Señor. Versículo 30, pero siendo profeta, Hechos 2:30, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Hermanos, la muerte de David era la evidencia visible. De hecho, cuando él estaba predicándoles acerca de David, él está muerto. O sea, decía, no se refiere a David, se refiere a Jesús. Algunos eruditos dicen que estaba ahí cerca apuntando, ahí está la tumba de David. Ustedes saben que él está muerto, por eso no se refiere a David, se refiere al Señor. Pero siendo profeta, dice este versículo, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Así que la muerte de David era la evidencia visible de que él no había cumplido la profecía del Salmo 16. No obstante, David hablaba como profeta, no de sí mismo. Él sabía que Dios le había jurado que uno de su descendencia se sentaría en su trono. Esta promesa se declara en 2 de Samuel 7:11
al 16. Les voy a leer el versículo 16. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Versículo 31. Viéndolo antes, Hechos 2:31, habló de la resurrección de Cristo. David, está hablando de David, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. David entonces, viéndolo por anticipado, esto es magnífico, hermanos. Cómo el Espíritu Santo inspiró a David a escribir todo esto, porque él no lo vio. Él empezó a escribir siendo profeta. Profetizó que Jesús iba a levantar de entre los muertos. Viéndolo por anticipado, habló de la resurrección de Cristo, de quien, a diferencia de David, su alma no fue hallada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Pedro citó el Salmo 16 para hablar de la resurrección de Cristo, ciertamente escrito por David, pero David no hablaba de sí mismo. Por tanto, el Salmo de David habla del Mesías. En consecuencia, el Mesías resucitará de los muertos. Versículo 32, Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro ahora nos comunica su poderosa conclusión. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro fue testigo. Él lo vio resucitado. Por eso se paró a hablar firmemente de que Jesús era el Mesías. Jesús de Nazaret es el Mesías. Porque algunos creen y afirman que Jesús no se levantó al tercer día. Vamos a Hechos 2:33. Que aquí nos habla acerca de la exaltación de Cristo. Vimos algo de su muerte, de su resurrección y ahora de su exaltación. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, Jesús no solo resucitó de entre los muertos, sino que también fue exaltado al lugar de honra, gloria y poder, a la diestra de Dios. Pedro dice que desde esa posición exaltada, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado de esto que vosotros veis y oís, la llenura de su Espíritu Santo. Ahora el apóstol lleva a todos sus oyentes al principio del milagro de Pentecostés. Les dice que lo que acaban de ver resultó de la promesa de Dios de enviar al Espíritu para inaugurar la era mesiánica. Ahora que Cristo fue resucitado y glorificado, Dios cumplió esa promesa. ¿Cuál promesa? La llenura del Espíritu Santo. Pedro nos lleva a otro salmo davídico, el Salmo 110, para probar por medio de la ascensión y exaltación que Jesucristo es el Mesías. Una vez más, el Salmo no se refiere a David porque David no subió a los cielos. En realidad, él mismo dice en el Salmo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Poner a los enemigos de alguien por estrado a sus pies era una figura retórica que denotaba sumisión. David no fue exaltado a la diestra de Dios, sino Jesús. La prueba de ello fue el derramamiento del Espíritu que la multitud acababa de presenciar. Pedro nos ha proporcionado abrumadora evidencia de la vida, muerte, resurrección y de la exaltación de Jesús de Nazaret, para demostrarnos que Él era el Mesías esperado. Y versículo 36, Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro ahora nos conduce en su sermón a una poderosa conclusión.
con estas elocuentes palabras: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Asfalos, ciertísimamente, habla de lo que se sabe más allá de toda duda. Dios confirmó como Mesías a este Jesús de Nazaret por medio de su vida, muerte, resurrección y exaltación. El veredicto se había dado y ellos estaban del lado equivocado, culpables por oponerse a Dios y rechazar al Mesías. Imagínense la escena, predicándoles ahí Pedro. Están del lado equivocado. Así que Pedro, durante toda su predicación, nos presentó el Evangelio, porque nos habló de la vida, de la muerte, de la resurrección y de la exaltación de Cristo. De este Dios que se encarnó, y su nombre es Jesús de Nazaret. Y en la siguiente enseñanza veremos cuál fue el efecto de predicar el mensaje correcto con el poder del Espíritu Santo. La conversión de muchas personas. Algunos, dice la Escritura, que se compungieron. Profundamente les llegó la palabra. Y ustedes crucificaron al Mesías, les dijo. A ese que tanto has esperado, lo pusiste en la cruz del Calvario. Tú lo mataste. Bueno, hemos terminado. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a ponernos en nuestros pies. Y adorar a Jesús de Nazaret, a nuestro Señor Jesús, manso y humilde de corazón, a nuestro amado Jesús. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque antes de que tú llegaras a nuestra vida, nosotros también estábamos del lado equivocado. Y ahora nos atrajiste a ti. Y gracias porque ahora estamos de tu lado, Señor. Cuando nos predicaron el Evangelio, Señor, que cambió nuestra vida, cambió nuestro corazón. Muchas gracias por tu palabra. Gracias por todo te damos. Te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti. Único Dios verdadero. Único Dios, nuestro Señor, a quien rendimos nuestra vida con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.